gente hermosa, ¿cómo están? Una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que terminas la relación o se están divorciando o esa persona se desapareció? Porque hay personas que se desaparecen y ni te dicen nada. Y resulta que no logras sacártelo de la cabeza. Cuando tú sabes, mira, esto se acabó, no hay nada que hacer. O quizás una parte interior tuya tenga la esperanza, pero aún así esa persona no te está dando atención, esa persona ya no está ahí para ti y no hay manera de que tus pensamientos dejen de traerlo a tu vida. ¿Te ha pasado eso? Si te ha pasado, dinos en los comentarios cómo te ha pasado y cuéntanos las experiencias, porque yo te voy a decir algo, a mí me ha pasado, ¿ok? No es algo fuera de lugar, no es algo loco, es más, la razón por la que tú sigues repitiendo tus pensamientos es porque los seres humanos repetimos el 90% de los pensamientos del día anterior. Si no sabías esto, ya lo sabes, científicamente comprobado, ¿ok? No es que yo lo estoy diciendo y lo estoy inventando, no. La cosa que te toca a ti hacer aquí es empezar a cambiar los pensamientos, porque si hay algo cierto, es que tú puedes decidir qué pensar y qué no pensar. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, para las personas que son nuevas por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor. Este canal es todo para el amor y las relaciones. Y si eso es lo que tú estás buscando aprender, pues suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video. De esta manera me ayudas a regar la voz para ayudar a más personas de manera gratuita. Pueden ver estos videos y recibir toda esta información. Mientras tú le das like, la gente más lo ve, ¿ok? Entonces, hablando de estas cosas de los pensamientos, es tan fundamental que el punto número uno que tú tienes que aprender es a utilizar tus pensamientos de manera más inteligente. Porque además de eso, déjame decirte que tus pensamientos están creando tu realidad. O sea, lo que tú estás viendo hoy, lo pensaste ayer. Sí, yo sé que esto es un tema mucho más profundo que eso, pero lo primero que te quiero decir es que empieces a practicar cómo vas a cambiar estos pensamientos. Y si tus pensamientos es de que me abandonaron, estoy solo, estoy sufriendo, no tengo amor, el amor no es para mí, sin esta persona no soy feliz, esos pensamientos me los vas a cambiar ahora a soy una persona muy feliz, mi vida es maravillosa, me va muy bien en el amor, tengo mucha suerte en el amor y cada día soy más y más feliz. Empieza a utilizar estos pensamientos cada día que te levantes y cada vez que te encuentres pensando cosas negativas, especialmente si estás pensando en esa persona que ya no está a tu lado, allí empieza a cambiar esos pensamientos y ya tú verás, tu mente va a empezar a entender, ok, hay nuevos pensamientos hoy y mañana los va a repetir. Y cuando tú empiezas a hacer esto todos los días y todos los días y todos los días, de repente tu cabeza ya de por sí piensa en lo positivo. Así funciona. Esto lo puedes usar para cualquier cosa que tú quieras manifestar en tu vida. Tú solamente tienes que empezar a pensarlo, pensarlo y pensarlo, ¿ok? Lo número 2 que tú tienes que hacer es darle frente a esta situación. Entender, aceptar que si ya se terminó, ya se terminó. Y una cosa que tú puedes hacer para darle frente a esta situación es hacer una lista de las cosas por qué se separaron. A lo mejor la persona era una tóxica, a lo mejor nunca te entendió, a lo mejor te criticaba demasiado. Ponme eso todo en una lista y dite, este no es el tipo de persona que yo quiero en mi vida. Entonces, luego vas a agarrar y vas a escribir el tipo de persona que sí quieres. Y vas a poner el tipo de persona que quieres, que tiene que tener los mismos valores que tú, que tiene que amarte, que tiene que motivarte a ser mejor, inspirarte, tiene que ser una persona que tenga compasión, que acepte a tu familia, que no te esté dando rollos por tu familia o por cosas que tú no tienes control, no sé, todas esas cosas. Y menciono esto porque yo sé que muchas personas tienen problemas ahorita con sus parejas por sus suegras, por ejemplo. Que en este caso, si tú eres una de esas personas, te invito a ver este video donde yo hablo de cómo tener una mejor relación con tu suegra y así salvar tu relación, porque muchas veces este tema lleva al divorcio, ¿ok? Entonces, si no has visto ese video de cómo llevártela bien con tu suegra, anda y velo ahora. Lo otro que le quería decir, mi gente hermosa, si estás aquí presente en este momento y te gustaría manifestar una relación de amor sagrada, este es el momento ideal para hacerlo. Estamos cerrando este año 2020 y una manera hermosa de cerrarlo es activando el amor en nuestras vidas. Yo he tomado la decisión de ayudar a todas las personas que quieran hacer esto, ofreciéndole mi curso
Manifiesta una relación de amor por solo $37. Este curso digital cuesta normalmente $297, pero hasta el 27 de diciembre lo voy a tener por $37. Y otra cosa, si te gustaría descargar mi guía gratuita de qué hacer después de una separación, descárgala y todos esos links están aquí en las descripciones. Punto número 3 es que empieces a hacer cosas que te suban los ánimos. Cosas como hacer ejercicios, cosas como verte con tu amigo favorito o tu amiga favorita, cosas que te inspiren, que te suban los ánimos, que te suban tu autoestima. Es súper importante que te empieces a conectar con eso que tanto amas, porque déjame decirte que la vida siempre va a buscar una manera de traerte de vuelta a eso que tú amas. Y a veces nos trae de vuelta así, a los golpes, para que aprendamos, con experiencias tan fuertes como que alguien te deje y te empiece a ignorar y no puedas olvidarlo. Esto es una invitación en realidad de la vida para recordarte lo maravilloso que eres, que tienes cosas lindas dentro de ti y que tienes que conectarte con esas cosas. Entonces toma esto como una oportunidad para entender un poco más de ti, para hacer esas cosas que tú sabes que eres bueno haciendo. A lo mejor eres bueno pintando, a lo mejor eres buena haciendo yoga, algo que te inspire, que te haga ser lo que tú eres y que te haga sacar esa maravilla que hay en ti, porque cuando empiezas a hacer eso, tú te vas a sentir que estás floreciendo y que realmente no necesitas a esa persona más, porque tú quieres a una persona que te ayuda a ser más eso que tú eres. Número 4, aprende cosas nuevas. Esto te va a permitir a ti descubrir nuevas partes de ti que tú ni conocías, y esto puede ser como aprender un nuevo idioma, aprender una nueva receta, meterte en una clase de yoga online. Cuando nosotros empezamos a aprender cosas nuevas, nuestra mente se siente muy cómodo en nuestra vida, y esto funciona así tal cual, ¿ok? Nuestra mente empieza a sentirse muy feliz de lo que somos, porque empieza a darse cuenta que somos capaces de hacer muchas cosas y que no necesitamos a más nadie para hacer esas cosas. Entonces, cuando tú empiezas a aprender cosas nuevas, es una forma de decirle a la vida: estoy lista o estoy listo para mucho más, para experiencias más gratificantes, para experiencias más felices, y te empiezas a conectar cada día más con tu vida, lo cual te va a permitir a ti visualizar una vida hermosa, una vida feliz, porque en este momento es que tú vas a entender que tú no necesitas a nadie en realidad, y mucho menos a esa persona que te dejó y que no ha sabido valorarte. Entonces empieza por ahí, empieza a aprender algo nuevo, porque yo estoy segura que hay muchas cosas que tú tienes por dentro y todavía no has descubierto. Y lo último es que busques ayuda. Si ya tú has intentado de todo, ya tú has buscado maneras de salir adelante, pero todavía no tienes las claves, todavía hay algo ahí que falta, busca ayuda, no tengas miedo. Mira, yo he recibido ayuda de todo tipo, desde maestros espirituales, chamanes, coaches, personas que me han enseñado en mi negocio, en mi parte de las relaciones, del amor, en todo, porque uno solo no puede, y porque si estamos en este mundo hay tantas personas, es porque es para ayudarnos unos a los otros. Entonces no tengas miedo de buscar ayuda, y recuerda que yo estoy ofreciendo en este momento un curso digital a un precio súper económico, y el 27 de diciembre ese precio va a desaparecer. Por otro lado, si te gustaría tener un coaching privado conmigo, también puedes tenerlo. Así que mándame un mensaje y yo estaría muy feliz de ayudarte. Pero estas son las 5 cosas que tú tienes que recordar siempre y que tienes que mantener. Recuerda, tu mente está creando tu futuro, así que encárgate de cambiar esos pensamientos, empezando por ahí. Visualiza cosas hermosas, porque tú te mereces eso y mucho más. Así que con esto me despido. Yo soy Alessandra de Rocha. Chao.